Hola, buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos con la profesora Luisa Fernanda Ripa, una gran docente, amiga y con quien vamos a tener estas entrevistas desde el grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo director es el doctor Gerardo Fabián Rodríguez y actualmente la doctora Coronado. Así que bueno, vamos a dar inicio a estas entrevistas y le vamos a pedir a la profesora Ripa que nos cuente un poquito sobre ella. Adelante, Luisa, te escuchamos. Bueno, es muy original esta entrevista, por lo menos a mí me tocó de una manera que nunca me habían preguntado lo mismo, cómo se me dio por hacer filosofía. Y siendo honesta, encontré cosas en el secundario, este, y que esto de la filosofía era una cosa importante y que me acuerdo una profesora de didáctica que dijo, el, el tercer grado de abstracción. Yo dije, a eso me animo. Pero después, cerca de, hice el curso de ingreso, que sé yo, yo estudié en la Universidad Católica, este, no estaba muy casada con la cosa. Entonces dije, bueno, ahora voy a hacer filosofía, pero después voy a hacer literatura. Este, y lo mío fue una especie de como diríamos, como alguien que se pone de novio no muy convencido y después se va como enganchando. Pues sí, y reconozco que fue en los modelos docentes donde yo me fui identificando y las cuestiones teóricas me vinieron a cuento de pasiones personales, creo. Creo que eso fue una cosa que me tocó mucho. Este, en fin, con idas y venidas, con bajas y lo que fuera. Este, Tuve la suerte de estar en una cátedra donde el profesor, que era Mandrioni, era un hombre apasionado y era un hombre que tenía también mucho amor por la poesía, entonces toda la cuestión que tenía que ver con la literatura estuvo presente en nuestros textos, en lo que teníamos que enseñar en las comisiones, etcétera. Eso me fue formando de una manera especial. También el hecho de que este era un hombre que tenía por todos un respeto impresionante porque una vez por mes hacía reuniones a las que por ahí yo podía ir o no, porque hay algo de lo que tengo que hablar de mi vida personal, pero yo que era un perejil, ayudante de la comisión y grandes profesores que iban, a todos él los presentaba como profesor. Era el nombre, la profesora Ripa, como si fuera equiparable a, qué sé yo, qué, o Walton, a los que estaban allí. Bueno, este, mientras yo inicio mi carrera como docente, este, me había casado, tuve muchos hijos y vivía en un lugar muy distante donde no teníamos ni teléfono, ni en todo el barrio había teléfono, así que este, fue con una penuria de, digamos, de movida que tuve siempre, que me costó siempre. Y conté con que el que me bancaba me bancaba en todo sentido, para que yo pudiera ir a dar la horita y media de clase o 2 horas de clase que daba o a la reunión de cátedra, era mi marido, que se quedaba con mis hijas y me pagaba hasta el viaje, porque lo que me pagaba la UCA en ese momento no me pagaba, no cubría ni el colectivo desde el barrio marítimo de Hudson al Congreso. Este, así fueron tejiendo cosas que dieron un cambio importante también cuando yo en el 91 entré en la Universidad de Quilmes y cuando empiezo una investigación de algo que yo creía que tenían que hacer otros, pero que a raíz de que un amigo
me dijo que él lo haría, lo hicimos, lo armamos entre tres, Fortunato Magliacci, Orlando Llorio y yo, y que dirigió Miñone y que fue respecto del obispo Novak y de los derechos humanos. Todo eso me hizo tener un desarrollo. Yo siempre digo que siempre estuve en los márgenes y en las mezclas, porque tanto iba a un congreso de filosofía como uno de sociología, como uno de antropología. este, Ahí se mezclaban los temas y las cuestiones y yo me enganchaba en todo, digamos, ¿no? No, siempre tenía algo. Y alguna vez cuando hace poco un amigo hizo un diccionario y pidió a algunas personas que hiciéramos una autobiografía, cosa que me dejó muy desconcertada. Lo que yo hice fue un listado de ocurrencias. Digo, mi vida ha estado asignada por cosas que se me ocurrían. Esto que vos mencionás de las emociones, por ejemplo. Entonces hay como temas que se mantuvieron, hay como temas muy importantes, pero después hay como esto yo siento haber recibido muchas convocatorias. Eso me hizo muy mezclada, muy dispersa, siempre gozando de los grupos, pero siempre está dando un poquito sin los créditos necesarios. Por ejemplo, con vos nos hemos encontrado, me encuentro de medievalista, yo no soy medievalista, pero siempre me arriesgué a tener algo que decir, este, y he También nos encontrado, encontramos en la Universidad de Mar del Plata, en los encuentros sobre antropología que sí, organizaba Susana Barbosa. sí. Bueno, los encuentros de antropología fueron muy importantes para mí. También Sí, Susana es una persona muy acogedora. Graciela Fernández en Mar del Plata también con las cosas. Graciela, sí. Después yo hice una maestría en ética, así que me fui acotando, pero todo eso mezclado con una vida familiar muy intensa y una temprana. Yo estaba en el del fin del mundo, 3 cuadras más allá de donde todo yo vivía, pero el párroco que en realidad era el párroco de otro lado que venía para ahí, era alguien muy cercano a Novak y entonces tempranamente, tempranamente, yo tuve contacto con toda la gente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y por el tema de los derechos humanos y cercano a todos los temas de desapariciones bueno, lo que de Novak centralmente preguntamos fue toda esa atención que tuvo a los familiares desaparecidos cuando no había quien lo hiciera. Yo le pregunté a Chela Miñone por qué se les había ocurrido ir a verlo al obispo Novak y ella me dijo, fuimos a todos los obispos, Novak nos abrió las puertas. Pero bueno, eso fue para mí también una ventaja porque me puso con lo que podía, que no era demasiado, en contacto con toda una dinámica de actualidad y de dolor y de cuestiones de derechos y de justicia y de límites bueno, eso por un lado. Por otro lado, este, gente que me fue apoyando. Raquel Fischer siempre estuvo encantada de las cosas que yo le decía, entonces ella quedó como un personaje, medalla de oro de mi promoción, qué sé yo. Este, me ayudó a- a estar en muchas cosas y este, me inició, por ejemplo, me pasaba ejemplares de la última publicación de Ricoeur online, que la conseguía y qué sé yo qué. Marie-France Regué también me ayudó, un ratito que estuve en París, me lo presentó a Ricoeur personalmente, cosas así. Fue gente que Corona en un momento me pidió que me hiciera cargo de una cátedra de- de filosofía de la religión, y ahí conocí, gracias a él, a otro pensador velte que después lo conocí personalmente, fenomenólogo maravilloso, maravilloso, y entonces cuando vos me preguntabas sobre mi relación con la filosofía, yo enseguida pensé en Belte, porque este, él, en su texto de Filosofía de la Religión, que fue el contacto que tuve,
este, decía que en realidad algo que yo vivía, la filosofía es la menos especializada de los saberes, porque en realidad es una continuación de lo que todo el mundo hace, lo que todos hacemos, que es pensar lo que pasa y lo que nos pasa. Y hacerlo esto más metódicamente, un poco más, más estructurado, más presentable, además, poner citas, por favor, para que se sepa que esto también alguien lo dice, etcétera. Pero en realidad es la misma pasión humana, hecha más sistemática, pero es una pasión humana. Es el único saber que no es especializado. Ya en la metafísica dice algo así, Aristóteles dice, hay un saber que no recorta, ¿Mm? que trata todo, lo que aparezca. Él se refería a la metafísica en particular, pero eso es la filosofía. La filosofía no recorta. ¿De qué trata la filosofía? De lo que venga, de lo que aparezca, de lo que nos preocupa, de lo que a todos les interesa. Y bueno, así fue mi vida. Así Y, fue mi vida. y de estos temas, ¿no? Que vos estás y estuviste trabajando, ¿cuál te gustaría profundizar ahora un poco? Ya, me acordé, estuve hasta, hasta estuve tratando de rever cosas y qué sé yo qué, y pensé, por ejemplo, si le hubiera preguntado a Raquel, me hubiera dicho hablar de memoria y esperanza. Ese fue un tema temprano mío, y que Llorio me ayudó, porque cuando yo le hablé de memoria y esperanza, este, él me dijo falta un tercero, porque él siempre era era trinitario. Yo dije, ah, es el habitar. Entonces el habitar entre la memoria y la esperanza, las enfermedades de la memoria, las enfermedades de la esperanza, el saneamiento de la memoria y de la esperanza. Ese es uno. Después, otro tema que me apasionó mucho y que fue a partir de continuar algunos de los análisis que hace Requer sobre su hermenéutica del Edipo, es algunas tesis sobre la tragedia que tuve, con la tragedia como una, como también una forma de enunciar la fraternidad inevitable, porque eh, Riquet, no sé si me alargo mucho con esto, pero bueno, Riquet en un momento toma del Edipo y dice, bueno, está clara la hermenéutica arqueológica que hace Freud, y es que en el origen, o sea, el paterna-maternidad, se explica toda la tragedia de Edipo. Pero él dice, también acá hay otra hermenéutica que no se descubre, que es la cuestión entre la verdad, la oscuridad y la luz, la verdad y lo que se desconoce, y que la protagoniza Tiresias, el, este, el esclavo ciego que le enseña al rey, no es esclavo sino rey, y no es ciego, sino que es el único que pudo ver la verdad de la Efigie y vencerla, le enseña que no ha visto nada, porque no sabe. Y en ese juego de lo que se ve y de lo que no se ve, que Edipo concluye haciéndose ciego y haciéndose, como que se llama, yéndose de su tierra, ¿no? Este, bueno, esta es otra hermenéutica que está en la tragedia. Y ahí, al presentar el libro de Corona, me acuerdo, ves ahí las personas. Yo no tenía títulos ni grado como para hacer una presentación en la que iba a estar Marie-France Regué, doctora de la mano de Riquer, Mandrioni y yo. Pero la mujer de Corona le dijo, ¿le invitas a Luisa o no sé qué? Y me invitó. Y en esa presentación yo dije, acá también hay otra cosa sobre la tragedia. ¿Qué es lo que enseña la tragedia? Que trágicamente somos todos hermanos. Porque de lo que no se habla es de que Edipo hizo muy bien en matar a uno que le molestó en el cruce de caminos.
O sea, hay un homicidio que está totalmente blanqueado, como tantos de nuestros homicidios y nuestras guerras, que están blanqueadas porque no, es justo, nos ofendieron, nos invadieron, lo que fuera. Este, pero la tragedia lo que enseña es que uno, creyendo matar al enemigo en justicia y en tranquilidad, acaba matando al padre o a la madre, en el caso de Electra, o a los hijos, Capuletos y Montescos, o Rigoletto, es decir, Rigoletto mata quiere matar al gran ofensor y acaba matando a su hija. Esto es lo más profundamente trágico de lo trágico, que todas nuestras guerras y todos nuestros homicidios están basados en no darnos cuenta que estamos matando al semejante y al cercano, ¿no? Ese es un tema que me ha apasionado. ¿Qué Ahí otro habría una relación con la cuestión de la ceguera, ¿no es cierto? Somos bastante ciegos, seguimos estando en el fondo de la caverna y no vemos eso ahí otro, donde en eso otro también están las personas que son sí mismas. están sí mismas, sí. En ese tema, una cosa muy linda, esa se la debo a Mandrioni, es, él trabajó la cuestión de la vista y del oído, y con una preferencia por el oído. Y él decía, la vista lleva directamente a la inteligencia, el oído al corazón. Y entonces, por ejemplo, tiene un texto muy bonito de festejo de los 400 años de la ciudad de Buenos Aires, que la compara con un buque que va entre tinieblas, porque era un tiempo de tinieblas, como todos nuestros tiempos, siempre estamos en medio de Sí. tinieblas. Dice, cuando no se puede ver, por lo menos se pueden oír algunos sonidos. Y él, por ejemplo, uno de los que refiere es el sonido de la gente que camina. Es muy hermoso. Y esta cosa de que lo que no se puede ver se puede oír, o quizás se puede escuchar, para mí fue crucial. Esto lo aprendí tempranamente. Hay dos antropologías, la de Guardini y la de Doctor, que a mí me nutren. Y, y como es, y en esto de la escucha, es una forma de, para mí, de superar imposibilidades que tenemos, por ejemplo, en el mundo de los derechos humanos. Yo he trabajado mucho en cuestiones sobre los derechos humanos, ahí de la mano de Rita Segato, que me enseñó cosas de la antropología feminista y de la cuestión, bueno, este, y de hecho inventé el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Quilmes, ahí, ¿ves? Son todas cosas de los bordes y de las mezclas, y ahí anduve siempre. Nunca acabé mis tesis, nunca acabé pero bueno, ahí anduve. Y en esta cosa de la escucha, yo creo, por ejemplo, estoy convencida de que en las instalaciones que ha ido teniendo los derechos humanos, que primero fue una instalación de tipo jurídica, después fue una formidable instalación de tipo cultural, que es con la que yo más he trabajado, sobre esta cuestión de definirnos y qué significa respecto como un nuevo lenguaje. Rita Segato dice que es un nuevo lenguaje, y digo, ¿qué lenguajes corre? El de la meritocracia y el de la beneficencia, pero lo que yo creo que ahora sería urgente empezar a, no solamente en el tema de los derechos humanos, pero con mucha urgencia en el tema de los derechos humanos, un proceso de auténtica escucha, pero no en el sentido de que yo le hablo y el otro me escucha, sino en el sentido de que yo soy capaz de callarme y escuchar en una, como dice Gadamer, en una actitud de verdadero vacío, de verdadera acogida. ¿A ¿Qué cosas son los derechos humanos?
para una mujer iraní, para un talibán, para un indígena de los pueblos originarios americanos, y ser capaz de pensar a partir de esa presentación que se aleja de esa gran acusación que tienen los derechos humanos de ser occidentales, liberales y dichos en inglés, que es cierto, es cierto. Bueno. Y es cierto, nos falta escucharnos, prestarnos atención y no violentar el discurso de la otra persona, ¿no? En esa escucha. Es necesaria una actitud. Guardini es el que me enseñó eso porque dice, cuando trabaja la cuestión del encuentro, dice, el primer movimiento de encuentro hacia el otro no es avanzar hacia el otro, sino retroceder para que el otro avance. Y eso define la escucha, porque la escucha, yo, eso sí es un tema que he trabajado mucho, supone otorgarle al otro la posibilidad, solo la posibilidad, pero nada menos, de que una vez de que haya hablado, algo se modifique en mí. Exacto. Esta actitud de modificabilidad es lo que tiene que estar en la base de la escucha, en la base de la escucha, porque las formas de no escucha son infinitas, de aparente escucha que no son escuchas son infinitas. Y solamente se dan si uno le da al otro la oportunidad de ser modificable por él. Ujú. Nadie dice que sea, ¿no? En ese sentido, sí, aprendí de ustedes muchas cosas de los estilos medievales, porque tenían grandes procesos de discusiones y de formas de intercambio que no tenemos hoy. Una vez llevé a un alumno a un congreso de filosofía de los que hacía Hugo Biagini en Río Cuarto, y, y salió muy asombrado y me dijo, esto es un zapping filosófico. Y dije, realmente, nuestros congresos son fulano dice, mengano dice, sotano dice, Tal cual. y no hay pensar en común. Los de sociología son mucho más verdaderos de intercambios, porque la gente discute el tema, la cuestión, pero entre los nuestros lo más que puede pasar es que interesante, y ese autor, qué sé yo qué, pero es una historia de la filosofía a lo sumo. Y bueno, eso sí, ¿ves? A mí me parece que es una tarea pendiente de la filosofía, que es animarse a mezclarse, a imbricarse, a pensar de veras, los temas, lo que pasa y lo que nos pasa. Sí, Eso que vos decías de los sentimientos, por ejemplo, es lo que nos pasa. Que además es lo que hicieron todos. sí, Aristóteles, ¿cuál era su preocupación? La polis. Este, Kant, la guerra. Es decir, todo lo demás se arma para pensar filosóficamente y sostener cosas que en ese momento preocupaban a todos. Ahí se hicieron los filósofos siempre, ¿no? sí. A mí me parece, entrando en diálogo, que leemos no para esto que vos decías, Luisa, no para repetir lo que otros dijeron, sino para entrar en diálogos con esas otras personas. Y hay algo que, por ejemplo, de la escolástica se critica muchísimo, pero hay algo que yo defiendo de la escolástica, que es la lectio, la quaestio y la disputatio. Algo que Es- en filosofía, tristemente, hemos perdido, porque esa actividad de leer algo, o sea, de ingresar en el alma, en el espíritu del otro que pensó esa problemática que a mí me está atravesando, me está conmoviendo en este momento y me permite verla desde otra perspectiva, implica la lectio, ¿no? Cuestionar esa otra visión implica también descentrarse uno, tratar de dejar de ser yo el centro de ese pensamiento para compartirlo con esa otra persona, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión y la disputatio, poder disputar ese tema para ver, tal vez también, como decía Nietzsche, ¿no? Que el conocimiento es el resultado del choque
de dos espadas, donde no son, las espadas serían el contenido de los dos discursos y el conocimiento sería la chispa que surge de ese choque, que no Interesante. tiene el material de ninguna de las dos espadas. Y me parece que eso se está, en algunos casos, como que se está perdiendo en el discurso filosófico, como bien decías vos. Muchas veces no siempre se da esa disputatio, sino que nos quedamos en la lectio y en el comentario del autor. Sí, tal cual. Tal cual, lo cual es una gran pérdida Sí. porque yo creo que justamente que es un modelo el hecho de que uno pueda decir, supone una escucha muy atenta como para poder decir, bueno, hay toda una corriente de psicología que es la de Rogers, que está basada en la escucha y que, que en lugar de adelantar una teoría terapéutica, la única terapeuta dice, bueno, escuchar a cada uno, pero escucharlo a fondo. De tal manera que lo primero que hace un buen terapeuta rogeriano es el reflejo, es decir, vos viniste a mi consulta, me dijiste otra cosa, lo primero que yo digo es, si te entendí bien, dijiste tal cosa, y vos ratificás o corregís. ¿Mm? Y a partir de ahí hablamos, y a partir de ahí hablamos, pero la primera palabra la tiene de veras el paciente, de veras el paciente. Bueno, este tipo de cosas no está presente en la filosofía. Esto que yo le puedo decir a alguien, en esto estoy de acuerdo, en esto estoy en desacuerdo y en esto distingo. Y sigamos conversando sobre esto, ¿no? Sigamos pudiendo. También es muy importante la cuestión de eso, eso a mí me quedó grabado del Fedro, ¿viste? Todo eso tiene que estar alimentado por una Exacto. pasión Sí. que es una pasión amorosa y que uno no, no se le acaba nunca. Incluso a veces atropella a otros porque está tan apasionado que quiere, bueno, como Fedro, Ilicias, etcétera, es decir, este, tiene que haber fuego y si no hay fuego no hay ahí se me está, no sé qué pasa, tengo problema con mis cargadores, se está queriendo acabar La batería. Y pero lo tengo entonces, enchufado, no sé por qué, si yo perdón. en lo personal no, como vos, no entiendo y la filosofía sin pasión, ¿no? Y sin que haya esa perspectiva personal sea dicha y no solo engancharse con los autores, sino mostrar esa pasión, ese deseo, ese amor por lo que es este discurso filosófico y esto que decías recién. Hemos perdido esa pregunta, ¿no? No le preguntamos a esta persona con quien dialogamos, bueno, ¿por qué? Sí, ¿Por es qué verdad, decís esto? ¿Por qué pensás así? Cuando el origen, el inicio de la filosofía está en la pregunta, me ¿qué pregunta. es esto? ¿Por qué vos decís esto? Y la duda. Hemos dejado, también hemos abandonado la duda por certezas que las ponemos en el lugar de saber filosófico. Sí, y además se vuelven especies de castillos, cada uno tiene su castillo, tiene su teoría. Este, yo agradezco mucho, por ejemplo, las cosas que aprendí de Ricoeur, pero tengo mis agujeros, especialmente, por ejemplo, Gracias. sus Gracias que discusiones. los tenemos. No, no, porque todas sus discusiones con Dussel, yo tengo la convicción de que Ricoeur no entendió que era la filosofía de la liberación. Y él la entiende como una filosofía de la cultura y Dussel la entiende como algo que tiene que ver con el humano como tal, ¿no? ¿No? En la figura de la víctima, pero bueno, en fin. Sí. Este, Bueno, se nos va acabando el tiempo. Hay mucho para preguntar porque vos escribiste también no solo sobre la cuestión de los derechos humanos, que
habría mucho para seguir hablando también sobre la cuestión del suicidio, Así es. sobre estas modificaciones a ciertas cuestiones del pensamiento, en qué sociedad estamos parados, ¿no? Y esto que decías, cómo nos falta esa escucha y esas preguntas. Entonces, ¿con qué querrías finalizar esta breve entrevista? Que puede Mira, prolongarse, en otro momento, obviamente. en este momento, yo tendría que cerrar con un agradecimiento muy grande a las personas concretas, vos, por ejemplo, que me han acogido y distinguido, ¿viste? Porque este, por Raquel, Marisol Regué, en su momento Mandrioni, digamos, yo tendría que hacer un listado de gente que me invitó a participar en algo y a estar presente en algo, digamos. Sin eso, este, yo tenía demasiadas cosas que hacer como para poder engancharme, ¿viste? Eso se los agradezco mucho porque han sido una oportunidad de encuentro y de crecimiento maravilloso. Mil gracias, Luisa. Yo te agradezco a vos, agradezco nuestra amistad, agradezco nuestros diálogos que me enriquecen continuamente, continuamente. Y es cierto porque tenemos muchas personas a quienes agradecerles que nos permitieron pensar desde un lugar diferente, ¿no? Y esta multiplicidad de la que vos hablabas y de estar en la periferia y no en el centro y poder ser atravesados por todos esos discursos. Así es. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luisa. Y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, gracias con todo el corazón, con todo el alma. Muchas gracias, querido.